Azul, en el banco me dijeron que los estados financieros estaban buenísimos para el crédito que quiero solicitar. Y al final, buscar el crecimiento económico se logra con una estructura fiscal, es una de las bases. Todo me sale bien. La primera persona que lance la piedra, la primera persona que le ha salido todo bien en la vida. Y si pagar menos impuestos hoy termina costándote más mañana. Cuando hablamos normalmente de dinero pensamos en cuánto ganamos. Pero cuando estás construyendo un negocio, una carrera, un patrimonio, una vida, ya que quieres sostener en el tiempo, hay una pregunta mucho más importante y es: ¿qué pasa cuando tus decisiones financieras no están conectadas entre sí? Hoy vamos a hablar de una de esas piezas que muchas personas ven únicamente como una obligación y son los impuestos. Eso que le tememos tanto, los impuestos, ¿verdad? Porque quizás el problema no sea cuánto pagas, el problema puede ser que estás tomando decisiones fiscales sin entender cómo afecta el resto de la estructura que has venido construyendo. Y para hablar de eso, queríamos hacerlo con alguien que conoce la realidad desde adentro, cómo se construyen las bases desde adentro. Y para eso trajimos una invitada, pero sumamente especial, sobre todo para mí. No solamente porque ella tiene mucha experiencia a nivel profesional, sino porque es mi prima mayor, es una mujer que admiro profundamente. Es Adasol Loyo. Mi prima es asesora tributaria para empresarios latinos en Estados Unidos, es agente de aceptación certificado por el IRS, es especialista en estructuración de negocios y tributación internacional y es fundadora de Mia Corp. Sol, mira, bienvenida a Dinero Inteligente. Estamos muy emocionadas por tenerte aquí hoy y queremos hablar de impuestos, pero desde una conversación que sea más grande, hablar de estrategia fiscal para que sea una pieza, como dijo Keslin, que forme parte de esa arquitectura financiera que sostiene nuestra vida. Así que bienvenida, mi criada. Pues bien, con esa presentación, muchísimas gracias. Por supuesto que sí, eres mi prima dorada y me encanta aparte que podamos compartir este tema que normalmente no se conversa con todo el mundo porque no todo el mundo tiene el mismo entendimiento. Entonces, suelen ser conversaciones bien ricas, más cuando es con la familia, que estamos dentro del mismo ámbito. Y sí, pues, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes y haremos nuestro mejor esfuerzo. Qué bella, qué bella. Bueno, para mí también es como mi nueva mejor amiga porque, así como ella lo ha dicho, cuando tú hablas con personas que entienden el mismo idioma, definitivamente da gusto. Y es una persona que también admiro muchísimo como profesional, como ser humano, porque está dispuesta a ayudar a la comunidad latina. Lo certifico de primera mano. Y pues si no la siguen, vamos a dejar sus redes sociales. Esto lo vamos a hacer al final, pero también en este momento, porque es una profesional que se dedica a ayudar a las personas. Así que bueno, vamos con la primera pregunta porque esto va a estar muy bueno. Pagar menos, Adasol, ¿siempre significa ganar más? Vamos a romper con creencias desde el minuto 1. Es que esa es una discusión tan absurda siempre que se tiene con la gente, porque lo primero que cuando tú dices, como tú decías al principio, cuando tú dices impuestos, la gente automáticamente es como si fuera un coco. Y realmente no es un coco, porque el impuesto es tu amigo. O sea, evidentemente, si pagaste menos, te quedó más dinero, pero eso no fue una decisión seguramente inteligente, porque todo va a depender de cómo tú estructuraste tu negocio, todo va a depender de cómo, de a dónde tú quieres apuntar. Por eso no puedes tener las cosas de manera aislada. O sea, tú tienes que saber, para empezar, que, o sea, y eso lo dice incluso hasta la Biblia, tú tienes que pagar los impuestos, al César lo del César. Entonces, tú tienes que cumplir con todas las obligaciones que tú tienes como empresario, ¿verdad? Porque eso forma parte de tu crecimiento. Entonces, siempre es una creencia terrible. O sea, eso de pensar de que quiero pagar menos, ¿no? Seguramente cuando tú dices quiero pagar menos impuestos, ese ingreso se va a ver afectado por una cantidad de cosas y cuando vayas al banco, entonces ya la historia no te va a gustar tanto. Cuando vayas a hacer cualquier otra transacción, vas a ver lo que viene implícito de haber pagado menos impuestos. Y me pasó esta semana pasada, con un cliente que estaba haciendo una transacción en el banco y cuando vinimos a ver los impuestos, o sea, en ese momento también fue porque ese año no fue su mejor año, pero le dije, los impuestos, o sea, si es para el crédito, estos impuestos no te van a servir, porque no le estaban dando capacidad de pago. Entonces, eso no significa que tú estés ganando más dinero. Ay, me encanta. Mira, ahí entraron muchos conceptos, que es el crédito, es la capacidad de financiamiento, es la demostración de ingresos y al final buscar el crecimiento económico se logra con una estructura fiscal, es una de las bases, con una buena estructura fiscal. Entonces no necesariamente pagar menos significa que estás ganando, porque ¿qué estás ganando?
También eso hay que ver como el plano completo de dónde estoy ahora, pero a dónde me quiero ver. Total. O sea que no lo puedes ver nunca aislado. Tú tienes que ver el todo como un todo. ¿Por qué? Porque no puedes pensar solamente en el momento de los impuestos, lo que quiero pagar. Si tú quieres crecer, tú tienes que demostrar capacidad que tú tienes para crecer. Y los impuestos siempre van a ser lo que refleje tu verdad verdadera. O sea, ¿por qué? Porque tú puedes llegar con los estados de cuenta del banco. Me decía otro cliente, pero es que yo entregué los estados de cuenta del banco y me aprobaron tanto. Le dije que los estados de cuenta del banco solamente te dan un cash flow, pero no te dicen si la empresa se está administrando correctamente o no. Un estado de cuenta del banco simplemente te va a decir, esto entró, esto salió, pero ¿en qué se utilizó? ¿Se maximizaron los recursos? ¿Qué fue lo que hiciste? O sea, es que cuando se trata de finanzas no podemos pretender ser personas aisladas de una sola cosa. Siempre todo va a estar de la mano, sobre todo si tú quieres un negocio para crecer. O sea, yo siempre le pregunto al cliente, ¿cuál es tu objetivo con tu negocio? Tu negocio es que crezca en el tiempo, tu negocio es que te dé en este momento para vivir. ¿Cuál es tu plan? Porque si no tienes un plan, tú trabajas a ciega. O sea, todo parte hoy en día, eso es una conversación muy tenida en estos días de hablar del propósito, pero es que todo parte de allí. O sea, cuando el propósito está claro, entonces tú sabes que tú quieres una empresa para crecer, que tú quieres escalar, que tú quieres llegar a otros niveles y te vas a planificar en función a eso. Entonces, al tener esa planificación, todo va a estar mucho más claro porque vas a entender que uno, no puedes llegar con unos impuestos todo el tiempo que te dé un margen de ganancia poquito porque cuando vayas al banco no tienes dinero. Cuando quieras hacer cualquier tipo de transacción que requiera ver cuál es la capacidad de pago que tú tienes para asumirla. Y tu capacidad va a estar después de lo que fueron tus ingresos y tus gastos, cuánto te quedó. Entonces, si tú quieres un negocio para vivir hoy un ratito, ok, hazlo así. Pero si quieres un negocio que te dé estructura en el tiempo, entonces tienes que planificarte siempre bien. Claro, porque ahí entonces estamos. Me encanta que lo que hablas de no ver las estructuras, no ver, perdón, las herramientas financieras aisladas. Cualquier decisión que tú tomas en cuanto a los impuestos, por ejemplo, que te vengan y te digan, ah, yo quiero pagar menos impuestos, esto puede estar debilitando tu capacidad financiera mañana. Entonces, cuando llegas mañana y le dices, ah, pero ahora quiero hacer esto, ah, no, pero tú no tomaste en cuenta esto que querías hacer hoy en el futuro y anteriormente tomaste una decisión financiera que te afectó. Entonces, la idea no es ver cada herramienta de forma aislada, sino evaluarla como lo que estás diciendo tal cual. Y eso es lo que venimos nosotros siempre hablando en Dinero Inteligente, arquitectura financiera. Todas las piezas encajan dentro de ese plan que, como tú bien dices, tiene un propósito. Entonces, ¿cuándo los impuestos se convierten en estrategia? O sea, ¿cuándo podemos decir, mira, esta persona ya no tiene que ver los impuestos de forma aislada, sino tiene que verlos como parte de su estrategia financiera para sostenerse en el tiempo? Es que tienes que entender cuál es tu realidad y a dónde quieres llegar. Eso es lo principal. O sea, ¿por qué? Porque normalmente la gente tiende a verlo como que es que no quiero pagar tanto dinero. No te estás dando cuenta. O sea, tú no ves a ningún gran empresario diciendo quiero pagar poquito dinero. O sea, no los has visto. Tú ves las publicidades en las redes sociales que dicen, no, porque el presidente tal no pagó impuestos. Yo nunca lo he visto a él saliendo a decir no pagué impuestos, ¿sabes? Entonces, ahí te das cuenta de que quién realmente está transmitiendo el mensaje y qué es lo que quiere conseguir. Porque el empresario que se respeta, que sabe que es un empresario y que mantiene la seriedad de su negocio, se lo toma como debe ser. Ese empresario está consciente de que tiene que pagar impuestos y los paga con gusto aparte. Los paga con gusto, ¿por qué? Porque sabe que el crecimiento de su negocio se va a apalancar en que tenga buenos impuestos. Aparte que adicional a la parte financiera también hasta la parte emocional. O sea, tú estás viendo que tu esfuerzo, el que tú estás dedicando a tu negocio, está teniendo un resultado. Porque nadie me puede decir que no le agrada ver que, oye, que tú en un año hiciste 20 y en el siguiente hiciste 60 y dices, wow, qué buena soy. O sea, eso también te ayuda a verte a ti mismo emocionalmente, a decir, es que lo estoy logrando. Porque evidentemente tú tienes un negocio para múltiples cosas y una de ellas también es una satisfacción personal. Entonces, ahí es la mejor manera de verlo. O sea, hablaba en estos días, decía que, porque me encontré con una cantidad de productos que eran productos muy buenos, pero tenían una cantidad de cosas que mataban la idea. Y eso me quedé pensando y dije, qué increíble. O sea, un negocio puede ser muy bueno, pero si no tiene la estructura correcta va a quebrar. Porque también lo vi Tal hace cual. poco, un negocio espectacular que tuvieron que cerrar sus puertas por malas decisiones financieras. Entonces, tú no puedes separar las cosas. Una mala decisión financiera te puede matar una idea espectacular de negocio que pudo haber sido soñado.
Pero si tú no tomaste los correctivos y no armaste tu arquitectura correcta, lo más probable es que tu negocio quedó solamente en una idea y lamentablemente ahora probablemente en un recuerdo, si lo tuviste que cerrar, lo cual es muy triste para una persona que le está poniendo todo el empeño y corazón a su negocio. Oye, tener que cerrar las puertas, eso es un divorcio, o sea, eso emocionalmente te tiene que afectar un montón, ¿sabes? Entonces, esa parte es súper, eso para mí... por eso no lo puedes ver aislado, es un todo. O sea, para mí mi compañía es mi hijo. Y en la medida que más la conozco y en la medida que más me puedo sentar a hablar de ella y decir con orgullo las cosas que he hecho y las cosas que he crecido y cómo me he convertido, cuando yo misma lo veo, digo, qué bien, o sea, porque esa es la retribución finalmente. Y es hablando de la parte emocional. Ahora más rico es cuando tú dices, oye, tengo más capacidad de endeudamiento, puedo hacer más cosas con mi negocio, puedo invertir más cosas. Tengo una estructura donde yo me puedo sentar a negociar con un proveedor porque ya yo sé cuáles son mis números, los tengo claros. O sea, eso te va empoderando como empresario y ese poder va a hacer que tú crezcas. Claro, y ahí es cuando, por ejemplo, en eso que mencionaste de la optimización dentro de la estructura de costos, es donde vas cambiando tu estrategia, o sea, ya vas logrando como, ya esto está estable, esta base, luego voy a enfocarme en esto, porque ya tengo la estructura creada sólida, puedo avanzar. Pero ahora, para eso digamos que es el escenario de la persona que ya tiene esa estructura. ¿Qué debería estar pensando hoy un empresario o profesional antes de que llegue la temporada de impuestos? Para ir creando esa estructura, ¿cuál es como el checklist que deberían estar pensando? Oye, lo primero que tienes que identificar, un error muy común y que sé que pasa en todas partes, es que la gente termina el año y no sabe ni siquiera cuánto hizo la compañía. Entonces, o sea, siempre digo, si tú estás empezando, no es necesario que tú tengas que pagar un programa caro. Hay gente que puede decirme a estas alturas, y lo he escuchado, no sé manejar la computadora, es válido, o sea, pero sí puedes agarrar un papel y un lápiz y por lo menos tener un control. Siempre pongo este ejemplo, yo tengo un cliente que tiene 5 años haciendo los taxes conmigo, nunca nos hemos visto, él vive en Texas. Y yo le dije a él, mira, tú tienes que llevar esto de esta manera. Y él todos los años me manda a una contabilidad que él hace donde él entendió y él pone todo lo que fue su ingreso mes a mes, que los gastos que tuvo mes a mes de su empresa, porque ya él aparte lo aprendió a conocer. Entonces, quien está comenzando, ¿cuál es su primera recomendación? Aprende a identificar tus números, en qué ganaste y en qué gastaste. Porque puedes tener un negocio que a lo mejor está facturando mucho, pero a ti te está quedando muy poquito. Entonces, no lo estás viendo porque estás teniendo muchos más gastos y tú no lo ves porque no lo estás documentando. Entonces, esa documentación siempre va a ser necesaria en todos los aspectos de la vida. Te pasa en tu casa, o sea, si tú en tu casa sabes que te ingresa una cantidad de dinero y empiezas a poner más suscripciones de las de que puedes, empiezas a ir al supermercado más veces o a comprar productos más caros, probablemente tengas un desfase de decir, al final de mes no tuve que pagar para pagar la renta o el mortgage de la casa o cualquier, o sea, algo se te puede quedar fuera. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, un error que siempre comete el empresario y que yo siempre pido corregir es mantén tu cuenta de tu negocio y entiende que tu negocio no es tuyo y que esa cuenta no es tuya, porque eso te va a permitir que tú ingreses el dinero allí, que todo lo que pase de tu empresa esté pasando dentro de esa misma cuenta. Y esos serían por lo menos los primeros pasos para luego ir, en la medida que el negocio va escalando, tú puedes entonces ir tomando otros correctivos, agregando otras cosas. Pero siempre es la documentación lo principal. Y eso puede ser a mano. O sea, no hay excusa de decir, es que no le puedo pagar a un contador, no importa, pero tenlo. O sea, es que no sé manejar la computadora, no importa, un cuadernito te sirve. Con que tú todos los días vayas notando, hoy le vendí a Carla este producto y tuve que comprar unas lámparas que necesitaba anotar. Fui al supermercado porque mi negocio, yo tengo un emprendimiento de hacer dulce y tuve que comprar productos para mi negocio. Los anotas, o sea, el secreto está en ir anotando porque eso te va a dar, al final del mes tú vas a decir, ok, ¿cuánto costó tu producto? ¿Cuánto me quedó? ¿Cuánto tengo para el siguiente mes? Porque si no, nunca vas a crecer. Y tú para crecer está demostrado que el cliente crece con dinero ajeno, no crece con el dinero propio. Tu dinero propio tiene techo. Para tú agarrar más, necesitas o meter un financista o un socio, perdón, o buscar capital del banco, pero tú creces con capital ajeno. Y eso, créeme que lo ve en la banca cantidad de veces, con cantidad de negocios, y la diferencia siempre está marcada en eso, en quien lo tiene claro, quien lo identifica, quien lo escribió,
esa persona te das cuenta que siempre le va mucho mejor. Lo que siempre hablamos de a nivel personal de llevar tus cuentas, llevar tu presupuesto. La realidad es que en finanzas hay un factor clave que tiene que ver con claridad. Si tú no tienes claridad, lo que estabas hablando, tienes claridad en tus números y tienes poder para negociar. Es Exacto. igual para todo también a nivel personal. Y eso que dijiste clave de no mezclar los temas personales con los temas del negocio, eso va para las finanzas, para tu contabilidad y ya nos está comentando Ada que también tiene un impacto importante a nivel tributario. Ahora bien, vamos a ver esta siguiente parte como mirar al futuro, porque hay una diferencia que a nosotros nos parece que es importante. Y es tener a alguien que simplemente prepare y presenta sus impuestos. Ah, mira, yo agarré y yo llamé a mi contador y le dije, mira, tengo que hacer los impuestos, prepárame allí los impuestos y que lo veas como un trámite más, como cualquier cosa, y una persona que pueda tener un especialista que participa también en la planificación de tus decisiones. ¿Cuál realmente sería la diferencia entre tener un preparador de impuestos y básicamente una estratega a nivel fiscal? Pero es que un preparador de impuestos lo que va a hacer es una persona que sabe meter datos en un sistema, ya. Eso Me no, encanta. eso Directo. simplemente es un procesador de información, más nada. Allí no hay ningún tipo de estrategia. Ahora, cuando tú te acompañas de gente que sabe lo que te está diciendo, probablemente te va a ir mucho mejor. ¿Por qué? Por ejemplo, yo como política siempre tengo que cuando yo termino de hacer los taxes de un cliente, siempre nos sentamos a ver, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué podemos corregir? ¿Qué está pasando? Yo involucro mucho al cliente en el proceso. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que saberlo. O sea, el cliente no puede estar aislado de lo que está pasando dentro de su compañía. Entonces, tiene que saberlo y además qué correctivos tiene que tomar. Mira, aquí este gasto estuvo registrado de esta manera, esto no tenemos que mejorarlo para que tú le veas el resultado mejor, porque volvemos, si tú tienes un ejercicio, un negocio para crecer, tú necesitas esa claridad para poder tomar los correctivos, porque evidentemente, oye, mira, si mi negocio es que yo tengo que salir a negociar y vender, probablemente esta parte no la domino, yo sé que yo estoy vendiendo, pero si yo te digo, mira, pero si tú estás vendiendo y esto lo estás haciendo así, cámbialo. Si tú estás haciendo los pagos de esta forma, no, mejóralo para que lo tengas más claro. Aquí, mira, me parece que aquí revisa esta partida, creo que el gasto estuvo muy alto, verifica que pagaste tanto, porque por ejemplo, hoy en día que uno paga millones de suscripciones, entonces, porque Oh, para sí. todo tienes que pagar una suscripción. Esa partida se ha vuelto relevante en muchas empresas. O sea, yo tuve un cliente que cuando nos dimos cuenta en el año en suscripciones le dije, tú te volviste loco este año, pagó como $30,000 en suscripciones. Entonces me dice, lo que pasa es que me meto para What? probarla y es de esa gente o sea, porque hay que confiar en la tecnología. La tecnología en este momento es un súper aliado y no podemos estar aislados porque el mundo avanza y nosotros tenemos que avanzar con él. Pero Entonces, una cosa es probarla y si no te gusta, le das de baja la suscripción y otra vez es quedarte con 60 suscripciones que además están atadas a la tarjeta de crédito y no las ves más nunca. no Porque hay puedo. gente que ni siquiera revisa el estado del banco. E irlas Exacto. probando Entonces, una a una, no hay que entrar en las 60 porque a lo mejor 30.000 dólares de una es suscripción. funcional y no necesitas las otras 30, por ejemplo. un montón. Pero Wow. es que él estaba probando cosas. Claro, luego me dijo, no, sí, sí, ya me detuve. Le dije, tú te volviste loco. ¿Cómo estaba ganando esta cantidad de dinero? O sea, no, ya me detuve, ya tomé el correctivo, pero para ese tipo de cosas sirven. Si tú tienes una persona que lo único que hace es introducir información, a ti te dicen, perfecto, tú cumpliste fiscalmente, sí, presentaste tus impuestos, te entregan tu formulario, listo. Tú no tienes idea qué pasó ahí. Entonces, sí, evidentemente, el asesor en cualquier área, el asesor siempre hace falta. O sea, yo pienso que todas las cosas, así como pasan como esas teorías que te dicen que todo va de lo intro, de lo de adentro hacia afuera, así es tal cual. O sea, así como tú tienes que tener tu relación contigo bien para que tu negocio vaya mejor, todo eso pasa de la misma forma y tú buscas las herramientas que necesites para sanar lo que tengas que sanar. Igualito pasa con tu negocio. Es exactamente igual. O sea, tu negocio no es un ente aislado y tienes que tratarlo con la misma seriedad y el mismo cariño. O sea, yo creo que todo parte de allí, de cuánto amor le tienes a tu negocio y cuál es el propósito que le tienes a tu negocio. En estos días me salió en las redes una niñita que me quedé impresionada porque tenía 13 años y me quedé impresionada de la claridad de su propósito. Yo la vi, me encanta. O sea, Yo soy me, cliente. me impactó realmente que dije, wow, cuánto tenemos que aprender todavía. Yo soy una persona que está en constante aprendizaje porque
Soy una adicta a aprender, me encanta, lo confieso, y no me da pena decirlo, y mientras más aprendo, más quiero saberlo. Cuando yo esa niña que decía, y ya yo tengo un método, el método tiene nombre porque yo quiero llegar a tantas personas, porque yo dije, qué impresionante. O sea, al escucharla hablar, ya te convence de la venta de su producto. Y tú dices, qué impresionante que cuando tú tienes claridad en lo que tú quieres, cómo lo transmites y lo fácil que se te va a hacer a escalar. Entonces, por eso te decía lo del propósito, porque cuando yo lo escuché, yo dije, Señor, quiero ese superpoder, porque, o sea, fue algo impactante y eso lo ves en los números del negocio, sin duda. O sea, eso se va automáticamente allí. Wow, queremos la claridad de esa niña, por favor. Total, total. O Total. sea, Si es así a los 13 años, no me quiero imaginar a los 30. Bueno, Dinam- vamos a ir con otra pregunta, Ada, y esta es para alguien que ya genera buenos ingresos. ¿Cuáles serían esas señales de alerta que deberían hacerle preguntarse si su asesor está simplemente registrando el pasado o realmente está ayudándole a diseñar su futuro? es justo lo que te acabo de decir, identificar lo que está pasando. Ok, mira, este fue el resultado del ejercicio. Sí, no puedes esperar al final del año para hablar con el asesor. Eso tiene que pasar de manera regular. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden estar pasando en el negocio que si tú no lo sabes te puede afectar. Y si no te lo dice la persona que lo sabe, tú puedes estar cometiendo un error y ese error se lleva hasta el final del año y no te diste cuenta. Entonces, por eso sí, la persona que ya tiene negocio es ese poder analizar sus números trimestralmente. O sea, dependiendo de la magnitud de la empresa, la revisión tiene que ser más frecuente. Ya una empresa grande tiene que tener un cierre mensual y mensualmente ver, ok, este fue el resultado del mes. ¿Qué prácticas tuvimos y qué prácticas funcionaron y cuál para multiplicarlas y qué no funcionó para eliminarlo? O sea, pero evidentemente la frecuencia de la revisión va a depender siempre de tu tamaño. Inicialmente yo le digo, si eres un emprendedor pequeño, lo puedes hacer semestral, de repente semestral se queda un poquito más lejos, pero por lo menos trimestral. Tienes que revisar, ver qué pasó en la empresa, cómo se hicieron los gastos y eso es lo que te va a marcar la diferencia, esa constante revisión. Entonces yo diría que esto no es algo opcional, si se quiere decir. Es para algo nada. que realmente todos tenemos que tener presente, como bien lo has dicho, dependiendo de nuestra estructura actual, es programar, tener esa mentalidad de previsión en cuanto a dar la conversación, en cuanto a tomar los correctivos que se tengan que hacer las auditorías que también se deben hacer regularmente, de manera periódica, de entrar el ejemplo muy claro de las suscripciones y ver, oye, cada 2 meses, si mi estructura es muy grande, es mensual, porque cuando son estructuras mucho más grandes, a veces no lo estamos viendo, pero una simple cuenta de correo electrónico, que para una estructura grande no es una, son muchas, darle de baja, estamos hablando que pueden ser miles de dólares. No solamente eso, y esta parte es más delicada y la llegué a ver en el banco. Ese control es lo que te va a prevenir que si te hacen un fraude, por ejemplo, un empleado, porque ya cuando son empresas muy grandes, Sí. tú puedes tener un caso donde un empleado quiera pues agarrar un poquito más de dinero de lo que le correspondía. Yo una vez vi un caso así y el empleado, él tenía el control del pago de la nómina y se pagaba más dinero para él. Entonces mandaba Wow. una primera nómina a revisar y luego volvía a correr una segunda nómina, pero ya esta estaba revisada. Entonces una vez que estaba revisada, él cambiaba los montos de depósito. Mira, fue una cantidad bien importante. Fue una cantidad bien importante. ¿Y qué te va a prevenir eso? La revisión. Claro. Porque si La no, revisión. si no, cuando llega el final del año, ya que fue que tú, ahí fue cuando te diste cuenta que dices, pero ¿por qué fue tanto en esta partida? Y cuando empiezas a revisar es que vas a detectar que tuviste una fuga importante por un empleado y no te diste cuenta. Entonces, esa revisión, cuando son empresas más grandes, hijo chiquito, problema chiquito, hijo grande, problema grande. O sea, la empresa mientras más grande te va a dar más dolores de cabeza. Es absurdo pensar que si el negocio crece, yo voy a trabajar menos, no, eso es mentira. O sea, si tú estás comprometido con tu negocio, siempre vas a trabajar y el negocio siempre va a requerir de ti porque, ¿sabes? A lo mejor no es lo mismo, no vas a ser el empleado del mes permanentemente, te vas a quitar el título del empleado del mes en lo que tu negocio crece, pero tú no vas a estar desligado a tu negocio, nunca. Me encanta porque estamos aquí ahondando en principios que nosotras siempre hablamos en Dinero Inteligente, que es la revisión, que es la claridad de tus números, que es
el poder crecer, el avanzar. Y nosotros hemos tenido invitados porque estamos trabajando sobre todo el aspecto a nivel de profesionales y o emprendedores en todo este ámbito. Y todos los profesionales que se han sentado nos han dado el ABC, que es la revisión, que es el control, que es la claridad y sobre todo que es tener una pieza clave y no es encontrar a alguien que sencillamente te llene un formulario, como dice Ada, sino personas correctas en cada pieza financiera que se puedan juntar, que puedan conectar todo ese diseño para que empiece a trabajar para tu propósito. Y esa es la idea. Cuando trabajas para tu propósito también, dentro de ese propósito tienes que incluir escenarios de los cuales no tienes control. O sea, escenarios que últimamente han estado mucho en la palestra, sobre todo Venezuela y ahora más recientemente Colombia, en cuanto solamente hablando de desastres naturales, porque hay crisis económicas y nos podemos sentar aquí a hablar de un montón de eventos que nos pueden pasar que tienen que ver con crisis, hay que te hacen perder como el día a día, la rutina, porque ¿qué pasa cuando las variables cambian? Por ejemplo, o sea, ¿qué puede hacer una persona para que su negocio se mantenga y se sostenga a pesar de una crisis eventual, cualquiera, natural, económica, la que sea, pero que él pueda tener una estructura que lo ayude, a nivel Mira, fiscal, obviamente? lo primero que tú tienes que tener es la planificación, es el secreto. Por qué digo que la planificación es el secreto? Porque cuando tú estás correctamente planificado, cuando tú tienes un negocio correctamente llevado, ¿y qué me refiero correctamente llevado? A que tú entendiste que tu negocio, la cuenta del banco de tu negocio no es tu cuenta y no te empezaste a gastar ese dinero para ti. Entonces, eso va a permitir, porque el flujo normal del negocio que te está dando ganancia tiene dinero en la cuenta del banco. Entonces, aunque hay una variable que te puede golpear, sí, porque pueden pasar cosas muy graves como las que ocurrieron. Una gente que hay un terremoto y se le cae todo el negocio. Oye, si ese fue un negocio planificado, seguramente tiene un seguro. Y el seguro va a cubrir la pérdida de ese negocio, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué la planificación? Porque cuando te ocurren esas contingencias que nadie está exento, a todos nos van a pasar en algún momento, pero el problema no es que la contingencia ocurra, el problema es tú estabas listo para eso. Y la manera de estar listo, lo que te digo, si tú estás planificado, si tú tienes un negocio y tú le habías comprado un seguro a tu negocio, porque la mayor parte de la gente piensa, ¿para qué voy a comprar un seguro si no lo necesito? Estoy botando el dinero. Señores, ese es el error más grande del mundo. El error más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tú no esperas necesitar el seguro para comprarlo. Porque hay gente Esa que es la dice, pero esencia. es que si yo no usé el seguro, eso no importa, pero tú tenías la cobertura allí. O sea, el seguro estaba, si a ti te pasaba algo, tú lo tenías para que te cubriera. Si no te pasó nada, menos mal que no te pasó nada, no lo tuviste que utilizar, pero si te pasaba, tú lo tenías. Entonces, ahí es donde va la estructura, perdón, ahí es donde va la estructura. Yo hablo mucho. No, aquí, aquí todas hablamos mucho, pero es que te quería interrumpir un momentico porque me da risa. Nosotras lo sabemos, pero para otras audiencias que nos están escuchando, había un lema de seguros en Venezuela que decía es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y es exactamente lo que acabas de decir. Pero es que Ahí eso es es cuando una aplica el realidad. eslogan. Ahí es donde aplica el eslogan. Es que es una realidad y tenemos que vivir con eso. Entonces, ¿te ocurre la contingencia? Bueno, pero si tú tienes el seguro te va a pagar, ¿sabes? Y tú vas a poder volver a hacer tu negocio. Ah, que te vas a tambalear, claro. O sea, a ver, el hecho que tuvieras cómo cubrir la contingencia no significa que no te va a afectar. Seguramente te va a afectar, pero va a ser más fácil si tú tenías variables cubiertas. Ayer hablaba de esto en una reunión con un cliente y le decía que se había visto la película de Black Jack, porque en la película de Black Jack el profesor le dice que el profesor le dice que siempre tiene que cubrir las variables y cuando a él lo quisieron robar, él le revirtió toda la situación porque él aprendió que tenía que cubrir las variables. Entonces pasa exactamente lo mismo aquí. O sea, si mañana te pasa algo y tu negocio cierra, pero tú tienes dinero en la cuenta de banco, tú sabes que vas a poder seguir asumiendo compromisos de renta, por lo menos en este país. No matter what, si tú tienes una renta, el dueño de la renta está esperando que tú la pagues. Caso de la pandemia, que cerró todo el mundo, que todo el mundo se paralizó. Ajá, pero en tu vivienda, el dueño de la vivienda te entiende que es la pandemia, pero tienes que pagar la renta. O sea, y si te pudieron dar un tiempo para que tú no pagaras la renta, no te exoneraron de la deuda, te dieron un financiamiento. Entonces, tienes un pasivo que tienes que cumplir.
Pero ¿cómo tú le vas a poder hacer frente a eso? Oye, simplemente todo parte en el origen. A veces suena un tema repetitivo, pero es que ese es el secreto y no hay fórmula mágica. O sea, no existe una varita mágica ni una fórmula que te diga, esto va a funcionar mejor porque salió, no, 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 no. O sea, si tú tienes esa planificación, si te tomas tu negocio en serio, si cubres esas variables, cuando esto ocurre, no es que no te va a afectar, te afecta, pero va a ser más fácil. Tú vas a poder salir más rápido. Va a ser la diferencia entre el que se cae y se puede recuperar o el que se cae y se tuvo que quedar caído. Caso el negocio que te comenté. Las variables lo que te llevan es a la metodología que de hecho es americana de What If. ¿Qué pasa si pasearte por los diferentes escenarios y ante eso plantear una solución? Inclusive Carla también lo mencionaba, que lo conversamos en el episodio en el que hablamos de estados de emergencia, la crisis ante un estado de emergencia, cómo darle continuidad. Y la gente no le gusta que hablemos de Es un crisis. montón incómodo. Porque es incómodo, exacto, porque vamos a hablar de que estas cosas pueden pasar, porque hablamos, tú hablabas, que me parece súper importante también mencionarlo, porque aquí estamos hablando de estructura fiscal, vamos a decirlo así, cómo nos puede beneficiar, cómo nos puede dar tranquilidad, cambiando la mirada, esto no es el coco, es algo que realmente nos puede beneficiar. El contar con herramientas que de alguna manera me protejan, de manera fiscal, que me protejan inclusive ante responsabilidad de terceros, porque a veces las personas dicen, bueno, no, yo no tenía un seguro. Señores, ustedes no saben lo delicado si ocurre algún tipo de evento, puedes perder tu negocio. Y aquí ya no entra nada más la parte de impuestos, es que pierdes todo. Todo lo que has venido construyendo por un tiempo se va a cero o se podría ir a cero. Entonces es por qué tenemos que poner en riesgo. Cuando tú tienes un seguro, usted tiene en su balance más la cantidad de la suma asegurada, que Total. queremos no tocarla, pero realmente eso entra como un positivo a blindarnos ante cualquier tipo de evento. Y definitivamente también tienen beneficios. Importante mencionarlo. Me gustaría, sin mencionar los productos, que dieras un poco la mirada de cuáles podrían ser esos beneficios fiscalmente hablando cuando yo me protejo, cuando yo tengo esa mentalidad de previsión, porque los adquiero. Ah, ok, pero tú sabes que esto, por ejemplo, es deducible, tú sabes que esto me va a bajar la partida de gastos, porque la gente a veces tiene desconocimiento de eso y piensa, estoy gastando más y lo que estás es haciendo una optimización fiscal. Es que el problema parte de que muchas personas creen que es un gasto y hay cosas que no son un gasto. O sea, todo lo que tú pagas para que tu empresa funcione mejor, tú no lo estás gastando, lo estás invirtiendo. O sea, porque cuando tú pagas marketing, tú vas a tener más clientes. Cuando tú pagas una cobertura de seguro, tú te estás resguardando de que ante una contingencia tú no vas a quedar desprotegido. Y por lo menos en este país, cuando el seguro te paga ante una situación como esa, te está compensando un daño, no se cuenta como un ingreso tributable. Entonces, o sea, sin contar que todo eso son gastos de tu empresa que vas a deducir de los impuestos. Y supongamos que no tienes el seguro, pero tú tienes buenos impuestos porque vienes reportando tus cosas correctamente y ocurre la contingencia. ¿Qué va a pasar? Que tú puedes voltearte a un banco y decirle, mira, préstame dinero porque me pasó esto. Pero si no tienes impuestos, no tienes seguro, no te quedaste ¿Qué allí. haces? ¿Qué haces? Empieza a ver, ok, ¿y ahora de dónde? Sí, es como yo le decía a un cliente, tú hablas de esas opciones, pero realmente te has evaluado, o sea, Exacto. esto es auto, o sea, no es yo te estoy diciendo, no, es tú te has evaluado para saber si calificas a estas opciones, porque a lo mejor tú estás hablando de cosas a las que en este momento no calificas. Y es Total. por justamente no haber construido el historial crediticio, por no tener esa estructura de cumplimiento a nivel fiscal, que es importante, porque eso es lo que hace sólido un negocio, que Es tus una libros elegibilidad y que 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 seas tú mismo te la auditable. quitas. Total, total, total. Mira, yo me recuerdo en el banco, una de las cosas que me gustaba mucho cuando manejaba la parte de crédito, me gustaba mucho ir a meterme dentro de los negocios. Y entonces luego tú entiendes, cuando ya lo aprendes a analizar, me encantaba porque tú veías primero la información cuantitativa. El cliente me traía los estados financieros, yo los revisaba y luego yo iba al negocio y entonces ahí veía lo cualitativo. Y ahí tú te dabas cuenta si los números te estaban diciendo la verdad o es mentira. Lo que pasa es que quien no lo sabe piensa que los números no hablan, pero cuando tú aprendes a revisarlos, te das cuenta que todo lo que el cliente te contó cómo funciona el negocio, te lo cuentan los números en el estado financiero. Todo, todo. Sí, los números sí hablan, señores. Los números sí hablan. La Para gente la dice gente que que no. trabaja con números.
Los números. Los números hablan. Por ahí entonces estamos hablando de, me gustó algo y rescató algo que dijiste, una persona que está al día con sus impuestos, Exacto. que tiene un buen trabajo en cuanto a su estructura fiscal, está organizado, no es solamente voy a cumplir con obligación, puede utilizarla como una herramienta para reducir todas esas vulnerabilidades, todas esas variables que te cambian ante una crisis. Ujú. Y eso es justamente lo que entendemos como arquitectura financiera. O sea, no solamente que es que diseñes para el escenario, esto me va a salir bien toda la vida, es que toda la vida todo me sale bien. La primera persona que lance la piedra, la primera persona que le ha salido todo bien en la vida, que además no se aprende nada porque todos entendemos que de los errores, del fracaso, de las veces que los intentamos, yo he aprendido más de todas las veces que he metido la pata, perdónenme el francés y lo coloquial, que de las veces en las que me ha salido bien a la primera, la verdad. Y sobre todo de las veces en las que no he hecho nada, las veces en las que por miedo he dicho no lo voy a hacer. Esas veces me arrepiento y me da vergüenza, pero de las metidas de pata, de los errores, de los no, de las puertas que se cierran, esos son intentos. Y la idea de trabajar todos estos escenarios, no solamente el que te sale todo bien, es armar una estructura que te pueda sostener la vida. Y también rescato otra cosa que dijiste antes, si quieres un negocio que te ayude a crecer, porque ajá, todos estamos haciendo, la persona que hace un negocio, el emprendedor, el CEO, el director, el profesional independiente, tú haces tu negocio, pero tú no estás poniéndole tanto trabajo para construir algo que te dure 2, 3 años. Tú quieres que eso se mantenga en el tiempo y quieres crecer, y para crecer necesitas esta estructura, pero sobre todo lo que estamos hablando hoy, conectar, porque hoy estamos conectando con Adasol el tema tributario, estamos viendo los impuestos no solamente como algo, mira, esto tengo que declararlo. Adasola nos acaba de dar varios datos que son incluso deducibles en una crisis si tú llegas a estar. Entonces, ¿cómo podemos saber, ya si tienes algún ejemplo también, cómo saber si esta pieza a nivel tributario está tan conectada como estamos hablando? O sea, una persona que llega acá y dice, todavía no estoy tan convencida de a Sol de que esto de verdad sea una pieza que mi negocio necesita. Es que ahí es tan simple como sentarte a ver tu resultado, porque el resultado es el que va a terminar hablando de si funcionó o no funcionó. O sea, más allá de cualquier cosa, cuando la gente dice eso, yo le digo, ok, vamos a ver tu resultado. ¿Qué has logrado? ¿Cómo lo has logrado? Porque hay gente que dice, no, yo hice un montón de plata, pero no, yo quiero botar este negocio, no lo aguanto más. Claro, porque estás trabajando en un desgaste terrible, porque estás, dale, dale, luchas todos los días, luchas, es como nadar en contra de la corriente. Entonces, terminas al final del día, probablemente hiciste dinero, sí, seguramente entró dinero a tu cuenta de banco, pero te lo gastaste todo, no te quedó nada. Entonces, ¿cuál fue el resultado? O sea, ¿realmente valió la pena todo el esfuerzo? Esas son las personas, los empresarios que tú los ves que terminan agotados, que quieren tirar la toalla, que ya no quieren seguir buscando más opciones porque tú te das cuenta que es que han tomado una cantidad de malas decisiones por no asesorarse, por no invertir, porque tú no puedes pensar que pagar un asesor, eso es un gasto. O sea, mira, yo después que entendí que educarme era la herramienta más poderosa que yo tenía para que mi negocio creciera, créanme que pago con gusto todos los entrenamientos que tomo y no son baratos ninguno, ninguno, pero lo hago con todo el gusto del mundo porque eso es lo que me vale el conocimiento para que mi negocio crezca, para que yo me pueda sentar con ustedes y decirte, mira, esto funciona así, esto funciona de esta manera. Y yo sé que yo siempre le digo al cliente, hoy en día como es la moda de la inteligencia artificial, más de una vez le he dicho al cliente, valida lo que te estoy diciendo con ChatGPT, ¿sabes? Porque como mucha gente te dice, es que yo le pregunté a ChatGPT, está bien, valídalo, o sea, valídalo, yo no tengo ningún, porque yo sé que lo que yo te estoy diciendo es verdad, o sea, yo no tengo, no hay necesidad de mentir, porque aparte de eso, es una práctica que tengo desde que vengo de la banca, yo creo que la banca para mí fue una universidad distinta a la universidad que yo hice cuando fui a estudiar, y es que yo entendí que el cliente, si el cliente crece, tú creces con el cliente. Entonces, si yo te ayudo a crecer, a mí me va a ir bien. ¿Entiendes? Esa es mi filosofía siempre. Si yo te ayudo a crecer, mi negocio va a crecer porque tú vas a tener más líneas de negocio. Me pasaba en el banco, el cliente venía a decirme, claro, como constantemente nos decían, tienes que colocar más créditos. Y empezaba a ver, ok, ¿cuál es el mercado? Me encantaba que los clientes venían a sentarse conmigo a decirme, ¿a dónde va el mercado? ¿Dónde crees que puedo colocar este dinero? O yo iba y le decía, mira,
tienes tanto disponible en la línea de crédito, ¿por qué no lo agarras y aquí haces esto? Invierte este dinero aquí, hay una oportunidad de inventario, agarra la línea y mete ese dinero allá. Y cuando la gente ya se va dando cuenta que lo que tú le estás diciendo le está funcionando, entonces evidentemente empiezas a ganarte algo que es muy difícil de ganar y muy fácil de perder, que es confianza y credibilidad. Así es, señores. Y yo aquí, antes de hacer la pregunta, me voy a exponer, ¿ok? Quiero ser un Expóngase. testimonio de hada. Porque eso que ella acaba de decir de ChatGPT, yo fui una de las personas, digo yo porque, bueno, en mi empresa, En representación. en representación, correcto, en representación, miren esto, pese a que yo vengo del área tributaria, pues en ese momento, como todo, llegan situaciones, llegó una crisis a nivel familiar y yo no estaba, digamos, muy inmiscuida en la empresa y se tomaron decisiones de las cuales, bueno, pues yo me hago responsable, no di mi opinión técnica en el asunto y bueno, le preguntaron a el asesor de confianza, el que tenemos al alcance de la mano, que es a ChatGPT. Y ChatGPT le dijo a esta persona que era mejor estructurar la empresa de una forma, porque bueno, la carga fiscal, la carga impositiva para nosotros, la recomendada era esta. Cuento corto, yo dije, no, pero es que esto no es así, yo necesito constatar esto con un profesional. Y ahí es cuando conozco a Dasol. Ah, claro, pero si Carla tiene una amiga, como una prima, perdón, que trabaja en esta área. ¿Por qué no se me ocurrió antes preguntarle? Y bueno, muy honestamente yo le dije, la pregunta fue esta, y Adasol me dijo, pero dime exactamente cómo fue la pregunta. Me volteo, le hago la pregunta a mi socio, y me dice, ah, qué interesante, pero dile que ahí faltaba en contexto esto, y la ley dice esto. Por supuesto, si tú no eres un profesional en la materia, tú vas a hacer la pregunta acorde a tu conocimiento y por supuesto con toda la buena intención de hacer las cosas bien, porque nadie está pensando hacer las cosas mal, o sea, nadie quiere que las cosas le salgan mal. Nosotros también queríamos que las cosas salieran bien. Y bueno, parte de hacer las cosas a tiempo, tomar los correctivos a tiempo, por eso lo mencionaba al principio, Adasol no es el contador normal que existe en Estados Unidos, que simplemente, bueno, cuando a mí me tocan la puerta es que aquí voy a estar presente, cuando te toca el cierre fiscal. No, yo una de las cosas que agradezco, aparte de ese aprendizaje de ChatGPT, es que es una persona que realmente está cercana, o sea, eso que ella dice de que tiene que haber un seguimiento, dependiendo del crecimiento, por supuesto, de su empresa, bimensual, trimestral, semestral, es necesario. Entonces eso es un dinero invertido y bien invertido, con los ojos cerrados. Así que bueno, ahora para ir cerrando, sí me gustaría saber por dónde, o para que la audiencia sepa, mejor dicho, por dónde debería empezar esa persona que tiene que tomar correctivos. ¿Qué es lo que tiene que revisar? Tú hablaste ahorita de el estado financiero, pero el estado financiero y qué otra cosa. O sea, ¿qué tiene que tomar en cuenta para saber cuál es esa pieza que debe fortalecer o que en este momento le está debilitando su estructura? Pero es que tienes a nivel numérico, primero a nivel de estructura, es ver cómo está funcionando tu negocio. ¿Qué hace tu negocio? ¿Cómo está maximizando el uso de los recursos? A ver, por ejemplo, tú tienes que saber que si tú vendes inventario, tú tienes que identificar que tú tienes season donde tú puedes vender más y ahí tienes que llenarte un poquito más de inventario y vas a tener épocas donde tú vas a vender menos. Entonces ahí contrata menos personal, allí no te vayas a llenar de inventario porque ya tú sabes que tu ciclo operativo para ese momento no produce esa cantidad de dinero. Entonces, por mucho, excepto que sea a veces la gente dice, no, es que tienen un montón de inventario, pero un inventario, ¿para qué tienes tanto inventario en este momento? Ah, bueno, fue una oportunidad de un precio irrepetible, ok, bueno, puedo entender que sea una oportunidad, pero si es un ciclo irregular, ¿verdad? Y tú sabes que tú tienes una época donde no va a venir mucha gente porque, por ejemplo, hay negocios que en la época escolar venden más, pero cuando se van de vacaciones, ese season baja para ellos el ingreso. Entonces, en ese momento tú tienes que reducir también todo, porque si tú mantienes estable el ciclo de gastos y porque tú crees que tus ingresos están siendo también en la misma línea estable y eso se mueve en cuanto a los gastos, tú vas a tener un déficit de flujo de caja. Entonces, ¿qué necesitas identificar? Por eso es que los números siempre es repetitivo, es verdad, pero es que forma parte de todo, o sea, no es aislado. Si tú lo tienes identificado, tú tienes una manera mucho más sencilla de poder saber, ok, aquí meto más parte, aquí en este sector específicamente ahorita me va a producir más dinero, entonces me voy a dirigir un poquito más allá.
porque ya tú aprendes a conocer. Entonces, esa es la primera parte del conocimiento de tu negocio. Y la segunda, entonces, acompañarla de tus números, porque evidentemente cada quien es bueno en su parte. Entonces, ok, mi negocio es que yo hago tortas, por decirte algo, hago postres, y eso es lo que yo sé hacer. Los números no sé mucho, entonces me acompaño, ¿verdad? Ok, vamos a identificar los números. ¿Cuánto me costó? ¿Me fue rentable hacer este producto en este precio? Tengo que subir el precio, porque la determinación de precios viene de que tú conozcas tu producto, tu mercado, tu temporada y tus números. O sea, y de la determinación de precio va a venir el éxito o no éxito de tu negocio. Porque si tú tienes un negocio buenísimo, no calculaste la estructura de costo, calculaste precios por debajo de lo que tú tenías que cobrar, te tengo una triste noticia al final del ejercicio. O sea, perdiste plata y teniendo un negocio bueno. ¿Pero por qué? Porque calculaste mal el precio. Entonces, tienes que llevar una continuidad en todo lo que involucra la operación de tu negocio, desde conocerlo, desde saber qué involucra hacerlo, cuándo produces más dinero y luego acompañado de los números, porque esa parte a lo mejor no la sabes identificar porque tú solamente estás produciendo, pero si tú tienes los números ya tú puedes ver, ok, ya cuando termina el primer año, porque el primer año siempre suele ser un año como de adaptabilidad, ok, ¿qué pasa en mi negocio? Y ni siquiera hasta 3 años puedes tener del negocio para tú poder tener un comparativo, ok, ¿cómo me fue el año pasado? Ah, bueno, mira, el año pasado gané esto, pero gasté aquí, pero este año me fue mejor, facturé más. Y ya en función de eso, entonces cuando tú dices, ok, hablamos de aquello que llamamos las proyecciones, que las proyecciones no es más que ver cómo viene tu histórico para tú decir, ok, este año voy a trabajar porque me quiero ganar esta cantidad de dinero. Pero ya tú lo puedes ver y es mucho más sencillo cuando tú ya tienes los números de tu lado. A veces hay gente, yo tengo una cliente que me encanta, ella conoce tanto su negocio, tanto, que ella me dice, no, ya yo sé que porque ya yo empecé a ver esta época, entonces ya yo calculé, necesito subir las ventas en un tanto por ciento y ella mueve sus números y sube en ese tanto por ciento. Estaba un poco desorganizada contablemente, irónicamente, ella ya tiene orden. De hecho, hace poquito fue al banco y me dijo, Sol, en el banco me dijeron que los estados financieros estaban buenísimos para el crédito que quiero solicitar. Y yo me sentí súper felicísima porque dije, wow, punto positivo para nosotros. O sea, porque eso el cliente se siente contento cuando va al banco y le dicen, tus números están buenísimos, ¿sabes? O sea que son realmente muchos puntos los que hay que tener en cuenta. Como bien lo dices, es conocer el negocio, es la planificación fiscal, la previsión fiscal, también tener la estrategia de comercialización, porque lo que va a acompañar luego esas proyecciones es que yo pueda tener una buena estrategia en función a todos a los resultados de mis números de años anteriores, pero también viendo, ok, esto funcionó, esto no, vamos a tomar los correctivos aquí, quiero ganar más, pero cambiando la estrategia. O sea, es todo un engranaje, por eso no es solamente un cierre de mes o un cierre de año que lo pueda ver, bueno, esto me ingresó, esto me salió, qué bueno, me quedó algo de dinero, pero eso no necesariamente quiere decir que las cosas estén bien. Cuando mencionabas eso de tengo una cantidad de mercancía parada, se me vino a la mente, barco parado no paga flete, amigo. El tener y ya te sacaste el dinero. Exacto, tener dinero estancado, por mucho que usted tenga, no necesariamente quiere decir que eso está bien, porque financieramente no está bien. O si tu estructura lo soporta, puede que sí, pero tiene que ser, estamos hablando de una estructura muy grande para que eso pueda ser así, porque de lo contrario tienes que conocerla. Tienes que conocerla, correcto. Exacto, porque si no tienes una cantidad de inventario que o ya te sacaste el cash de tu bolsillo porque ya lo pagaste, claro, o peor, lo debes si lo compras financiado. Ahí sí está mal. De verlo me dolió. Bueno, Ada querida, antes de nosotras cerrar, quería dejarte el micrófono abierto para que nos expliques a todos, para que nos des como una conclusión de cómo tú ves impuestos, pero desde el punto de vista de pieza fundamental, de que para que tumbemos esa creencia de la que estábamos hablando en el principio, de que los impuestos solamente tienen una temporada. Que mira, esto es tan importante como vender. O sea, tu negocio necesita vender y también necesita tener todos sus reportes como tiene que ser al día. Porque para que tú, siempre vamos a lo mismo. Si tú quieres crecer, tienes que tomarte tu negocio con la seriedad del caso.
Y la seriedad del caso es no solamente vender, es saber que tú tienes que tener la estructura correcta y que vas a llegar el resultado final. Y digo el resultado final porque los impuestos vienen después que terminó el ejercicio económico, ¿no? Entonces, no es el resultado final, es la parte más bonita porque ya tú vas a ver qué ocurrió durante tu proceso. Y ahí vas a decir, wow, mira, mi negocio creció, estoy feliz, porque evidentemente te tiene que dar satisfacción ver tu negocio crecer. Entonces, por eso es que los impuestos son tan importantes, porque ahora no solamente vendiste, sino que tuviste unos buenos impuestos y ahora eres fuerte. Y eso va a ser lo más importante. Wow, Me encanta, qué buenos. muchísimas gracias, Ada querida. De verdad, hoy nos llevamos algo que va mucho más allá de impuestos. O sea, cuando estás construyendo tu vida, no puedes tomar decisiones financieras mirando solamente una pieza, solamente una parte. Es como una película, es como decir, voy a ver solamente el principio de la película y ya creo que me la sé toda y que me va a salir muy bien. Porque la verdad es que puedes estar ganando más, puedes tener un negocio que le va muy bien a nivel de ventas, puedes estar pagando menos, que es lo que todo el mundo celebra. Ay, este año pagué menos impuestos. Pero puede que no estés haciendo crecer tu negocio con esas decisiones que estás tomando. Entonces esas decisiones tienen que estar conectadas. Tu estructura tiene que seguir creciendo, no puede ser frágil, porque la verdadera estrategia está en hacer que cada una de esas herramientas que nosotros tenemos, incluida la fiscal, porque para eso la trajimos al podcast, para que la pudiéramos incluir dentro de la arquitectura financiera, cumpla una función que es construir lo que tú, como estabas diciendo, tu vida, la vida que tú te propones, la vida que tú quieres. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente es el secreto de todo. Y ahí tú tienes la recompensa de tanto trabajar. ¿Sabes? Porque esa va a ser la diferencia entre ser un empleado o ser un empresario. O sea, la diferencia está en tu mindset. O sea, tú te vas a trabajar para un resultado súper gratificante y no es que vas a tener cero riesgo, no existe nada cero riesgo, no lo queremos cero riesgo, porque es lo que tú decías. O sea, la curva de aprendizaje es lo que te hace que tú te fortalezcas. O sea, sin duda, entonces, va a ser la parte más bonita y que te va a dar independencia y fortaleza en todos los aspectos, porque te sientes mejor tú mismo. Cuando tú tienes un negocio que le va bien, tú anímicamente te sientes bien. Salud financiera, nosotras siempre decimos, salud mental, física y financiera van de la mano. Y el Es negocio es así. una extensión de ti, desde todo punto de vista, tanto en los números, como en las decisiones, como en el orden que puedas tener y bueno, en esa oportunidad de crecimiento que también todos tenemos y yo creo que hay que verlo desde allí, desde la posibilidad que podemos seguir creciendo y nuestro negocio también puede seguir creciendo. Así que bueno, Ada, de verdad muchísimas gracias por todo el rato tan agradable y enriquecedor para nosotras y para la audiencia, porque de verdad, yo no sé ustedes señores, pero a mí me encantó, me encantan estas conversaciones enriquecedoras, que hablamos de dinero, que hablamos de estrategia, se me pone en la mente así como, Guau. es el momento idóneo para que se suscriban, para que le envíen este episodio a todas y cada una de las personas que crean que esto les puede ayudar, porque con estrategia financiera y fiscal se vive mejor, se vive con tranquilidad y con más dinerito en el bolsillo. Totalmente. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que me siento súper honrada de haber compartido este rato con ustedes. Me encanta. A mí me pueden dejar aquí hablando N cantidad de horas porque este tema realmente me apasiona y podemos pasar horas aquí hablando de lo mismo, pero todo tiene que acabarse. Así que gracias por la invitación. Me Ya, siento bien privilegiada. esta es tu casa y aquí vas a volver, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias, cuídense. Ay, Chao, chao. gracias. Lo que escuchaste aquí fue una conversación que te invitó a pensar diferente, ¿verdad? No es una asesoría, tu situación es única y merece validarse con un profesional. Suscríbete y sigue aprendiendo con Dinero Inteligente.